Buenos días. Hoy toca la lección 259, que recuerde que el pecado no existe. Y vamos con la explicación del pecado. ¿Qué es el pecado? Y dice, el pecado es demencia. Cada mañana empezamos por esto, para que nos demos cuenta de que cuando estamos frente a un pecado y lo vemos, estamos en la pura demencia. Es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Ver el pecado, la mente ha perdido la cordura y ve ilusiones en lugar de la verdad. Qué bonito. Vemos un traidor en lugar del Cristo. Y al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad le debería estar y donde realmente está. Y al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues ¿qué iban a querer contemplar los que están libres de pecado? Una pregunta que dices, ¿qué pregunta tienes esta? Los que están libres de pecado, los inocentes, los que están en el conocimiento, no necesitan ver nada, porque no hay nada fuera. Todo lo que existe está dentro, lo conocen. Entonces, ¿para qué quieren ojos si todo lo que existe está dentro de ellos y saben lo que es? ¿Qué iban a querer contemplar los que están libres de pecado? ¿Qué necesidad tendrían de ver, de oír o de tocar? Si todo lo conocen, si todo está a su alcance. ¿Qué querrían oír o intentar así? Si todos ellos. ¿Qué necesidad tendrían de usar los sentidos? Y ahora dice, usar los sentidos es no saber. Y guiarnos por ilusiones. Dice, y la verdad solo se compone de conocimiento y de nada más. La verdad se compone de conocimiento y nada más. El cuerpo es el instrumento que la mente fabricó en su afán por engañarse a sí misma. Ya nos coloca en la situación de saber qué es el cuerpo. Un instrumento que la mente fabricó para engañarse a sí misma. Ya no soy espíritu, ahora soy el cuerpo. Su propósito es luchar, pelearte con otros cuerpos. Pero la meta por la que lucha puede cambiar. Nosotros lo hemos hecho con un propósito, pero el espíritu tiene otra idea para nuestro cuerpo. Dice, y el cuerpo entonces lucha por otro objetivo, y lo que ahora persigue lo determina el objetivo que la mente ha adoptado para sustituir a la meta de engañarse a sí misma que antes tenía. Podemos cambiar el objetivo de nuestra mente. Podemos imaginar, podemos pensar en un amigo que nos va a hacer una jugarreta y nosotros, para pelearnos con él, y nosotros decir, no es eso lo que yo quiero ver, lo que yo quiero ver es el milagro. Entonces cambiamos la meta de la primera, que era pelearnos con esta persona, pelearnos con esta persona porque va a hacer algo en contra de mis intereses, pelearnos con esta persona. No, lo que no quiero ver esto, lo que quiero ver es el milagro que tienen preparado para mí. Lo que yo quiero ver es la verdad, lo que yo quiero ver es el Cristo. Cambiamos el objetivo. Dice, lo que ahora persigue lo determina el objetivo que la mente ha adoptado para sustituir a la meta de engañarse a sí misma que antes tenía. La verdad puede ser su objetivo tanto como las mentiras, y ahora los sentidos buscarán lo que da fe de la verdad. Si entendiéramos estas palabras, nos está diciendo cómo perdonar, cambiando la meta. No quiero ver el conflicto, lo que quiero ver es el milagro. Y tiene que ser sencillo, pero como dice el curso, esto es sencillo, pero también es sencillo que te olvides y vuelvas a pelear con el otro. Porque la costumbre tuya es pelear. El objetivo del cuerpo es luchar. El pecado es la morada de las ilusiones, las cuales representan únicamente cosas imaginarias procedentes de pensamientos falsos. El primer pensamiento falso, que habíamos ofendido a Dios, que nos habíamos sentido carentes, y a partir de ahí todo es. Dice, las ilusiones son la prueba de que lo que no es real lo es. Las ilusiones son la prueba de que lo que no es real lo es. Creemos que es de día, creemos que es de noche, que estamos casados, que tenemos una enfermedad, que somos pobres, que somos ricos, que somos guapos, altos, viejos. Todos son ilusiones. Porque todas dicen que eres un cuerpo y que estás separado de Dios, que es la única verdad que hay aquí. Dice, el pecado prueba que el Hijo de Dios es malvado. A ver, que la intemporalidad tiene que tener un final aquí, a todo lo llega a un final. Y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. ¿Qué me cuentas a mí de vida eterna? Y Dios mismo ha perdido al Hijo que ama. A ver, se muere. Y solo le queda la corrupción donde su Hijo ha vivido.
para completarse a sí mismo. La muerte ha derrotado su voluntad para siempre. Dios quería que su Hijo fuera eterno, inmortal, y resulta que se ha muerto. La muerte ha derrotado la voluntad de Dios. El odio ha destruido al amor y la paz ha dejado de existir en el panorama de este mundo. Los sueños de un loco son pavorosos. A ver, estamos todos aterrados. Y el pecado parece ser ciertamente aterrador. Sin embargo, lo que el pecado percibe no es más que un juego de niños. El Hijo de Dios puede jugar a haberse convertido en un cuerpo que es presa de la maldad y la culpa, con una corta vida que acaba en la muerte. Pero mientras tanto, su Padre ha seguido derramando su luz sobre él y amándolo con un amor eterno que sus pretensiones no pueden alterar en absoluto. Tengo que pararme aquí como todos los días. El Hijo de Dios puede jugar a cualquier clase de cosa irreal, pero eso no le afecta en absoluto, porque Dios le sigue amando y sosteniendo. El sueño del Hijo no puede variar la relación con el Padre ni su propia constitución, la libertad y la perfección sosteniéndola. ¿Hasta cuándo, Hijo de Dios, vas a seguir jugando el juego del pecado? ¿No es hora ya de abandonar esos juegos peligrosos? ¿Cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar? Tal vez hoy. El pecado no existe. La creación no ha cambiado. ¿Aún deseas seguir demorando tu regreso al cielo? ¿Hasta cuándo, Santo Hijo de Dios? ¿Vas a seguir demorándote? ¿Hasta cuándo? El segundo guión, que lo escribimos cada día. Y te pregunta, ¿cuándo vas a dejar de poner capítulos a tu guión? ¿Cuándo vas a parar ya de marear? Vamos a la oración. Que recuerde que el pecado no existe. 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 Ayúdame, Padre, a darme cuenta de lo que transmite esta palabra, esta lección, que el pecado no existe. ¿Qué fundamento tiene el mundo sin el pecado? Que recuerde que el pecado no existe, que el pecado es imposible. Que nunca el Hijo de Dios pudo pecar ni transformar el mundo, ni su constitución. Que recuerde que el pecado no existe. Ayúdame, Padre, a irme a este lugar para saber que no tiene consistencia el miedo, que no pueden conmigo las enfermedades ni la muerte. Que recuerde que el pecado no existe, que los engranajes de este mundo no tienen fundamento, que no hay cimientos en este mundo, que el pecado no existe, que recuerde que el pecado no existe. Ayúdame, Padre, a pararme cuando venga el mundo queriéndome aplastar y que recuerde estas palabras. El pecado no existe. El pecado no existe. Que recuerde que el pecado no existe. Ayúdame, Padre, a parar el mundo con estas palabras, las amenazas, las muertes, las enfermedades, los desgarros de todo tipo. Que recuerde que el pecado no existe. Que recuerde que el pecado no existe. Que recuerde que el pecado no existe. Ayúdame, Padre, a poner las cosas en su sitio y a aprenderme que es imposible que tu Hijo pueda pecar, que es imposible que pueda romper lo irrompible, que es imposible que pueda transformar la creación, que es imposible que pueda perder su santidad. Que recuerde que el pecado no existe. Ayúdame a blanquear las paredes de mi casa con este título, que recuerde que el pecado no existe. Que recuerde que el pecado no existe. Ayúdame a cambiar las bases y los cimientos de mi mundo. Ayúdame a ponerlo aquí, que el pecado no existe. Ayúdame, Padre. El pecado es el único pensamiento que hace que el objetivo de alcanzar a Dios parezca irrealizable. El pecado es el único pensamiento que hace que el objetivo de alcanzar a Dios parezca irrealizable. ¿Qué otra cosa podría impedirnos ver lo obvio? O hacer
que lo que es extraño y distorsionado parezca más claro. El pecado es el único pensamiento que hace que el objetivo de alcanzar a Dios parezca irrealizable. ¿Qué otra cosa podía impedirnos ver lo obvio y hacer que lo que es extraño y distorsionado parezca más claro? ¿Qué otra cosa sino el pecado podría incitarnos a atacar? ¿Qué otra cosa sino el pecado podría ser la fuente de la culpa y exigir castigo y sufrimiento? ¿Y qué otra cosa sino el pecado podría ser la fuente de miedo al eclipsar la creación de Dios y conferirle el amor y conferirle al amor los atributos del miedo y del ataque? El pecado es el único pensamiento que hace que el objetivo de Dios parezca irrealizable. ¿Qué otra cosa podría impedir el objetivo y hacer que lo que es extraño y distorsionado parezca más claro? ¿Qué otra cosa sino el pecado podía incitarnos a atacar? ¿Qué otra cosa sino el pecado podría ser la fuente de la culpa y exigir castigo y sufrimiento? ¿Y qué otra cosa sino el pecado podría ser la fuente de miedo al eclipsar la creación de Dios y conferirle al amor los atributos del miedo y del ataque? Que recuerde que el pecado no existe, que recuerde que es imposible, que recuerde que veo visiones, que recuerde que no hay nada entre mi hermano y yo, que recuerde que el pecado no existe, que recuerde que lo puedo abolir, que recuerde que el pecado no existe. Ayúdame, Padre, a tener presente que el pecado no existe, aunque lo vea con una mano de acero sobre mí. Que recuerde que el pecado no existe, que recuerde que el pecado no existe, que recuerde que el pecado no existe. Milagro para vosotros en nombre de Jesús.